Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad contamos con un candidato a diputado por el departamento de San Salvador, el coronel en la honrosa situación de retiro, José Antonio Castillo, por el Partido de Concertación Nacional en la casilla número 5. Para mí es un honor tener al coronel Castillo y poder conversar con él temas de país y sobre ya una posible plataforma legislativa. Bienvenido, coronel. Ricardo, qué gusto saludarte. Un saludo también para todos los televidentes que están atentos a esta entrevista. Pues manifestar que sí, estamos ya dentro del proceso del Partido de Concertación Nacional y pues esta mañana arrancamos, el día de ayer, arrancamos en la mañana las internas. Pues estuvimos presentes votando en la sede nacional y esperamos a ver qué nos trae para adelante el destino. ¿Quién es José Antonio Castillo? Lo hemos visto muy activo en diferentes programas de radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, desarrollando una serie de análisis políticos, análisis estratégicos, pero el coronel, ¿cómo surge esta motivación por estudiar la carrera militar? ¿De qué promoción es? ¿Hay antecedentes en la familia para la carrera de las armas? José Antonio Castillo, ¿en qué momento decide ser un militar? Bueno, fíjate que mi padre fue sargento de la antigua Policía Nacional y tenía él siempre ese detalle de comprar el periódico ya en la tarde cuando llegaba a la casa y pues él se bajaba del bus, yo salía corriendo a abrazarlo y yo le quitaba el periódico, ¿verdad? Quería leer qué era lo que estaba pasando. De eso me fui dando cuenta porque la parte de la lectura que yo hacía era de los editoriales, casi nadie lee los editoriales, pero comenzaba yo a leer las páginas editoriales, las notas nacionales, internacionales, y fui haciéndome una idea de cómo era la situación de nuestro país. Yo nazco en un cantón del departamento de La Paz, de la jurisdicción de Santiago Nonualco, el cantón Santa Teresa, y pues desde niño quiero decirte que quizá ya traía yo para participar en política, dado que mi papá, siendo muy cercano amigo de don Américo Ayala Sánchez, quien fue director administrativo en el Centro de Estudios Académico Vocacional Coronel Francisco Linares de Apopa, mi padre, al colaborar con don Américo se incorpora, se enrola en un partido político y mi papá pues también lo acompañó en ese esfuerzo. Sin quererlo, me dice mi padre, mira hijo, ¿crees que me ayudas a pegar estos propaganda política, por supuesto, ¿verdad? Y es así como mi primera participación política fue pegando propaganda de Acción Democrática, de el muy recordado, ilustre, doctor René Fortín Magaña y Luis Nelson Segovia, un partido que llegó posteriormente a la Asamblea Legislativa, que formó parte de la Constituyente, y es así como quizá hice los primeros pininos, conociendo que era una plataforma política, sabiendo quiénes eran los candidatos, cuáles eran sus valoraciones políticas, y por ahí me voy enrolando. Más adelante decido por vocación incorporarme a la carrera militar. Estaba viviéndose ya el conflicto armado, y pues mi voluntad me lleva a estudiar entonces de esa forma únicamente séptimo grado en mi cantón Santa Teresa, en la Escuela Centroamérica, y buscar una beca en el Centro de Estudios Académico Vocacional Coronel Francisco Linares de Apopa. Salgo becado para la Escuela Militar, posteriormente salgo a un entrenamiento de infantería en los Estados Unidos, en Fort Benning, Georgia. También realizamos el curso de OI4, que era el curso de comando en Estados Unidos, Comando Ranger. Bueno, nos incorporamos, sacamos el curso de paracaidista. Me distinguí por ser uno de los primeros en ser
presidente del Tribunal de Honor de la Escuela Militar, también fui escolta de bandera de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, y pues nos graduamos, salimos egresados como subteniente y salgo trasladado hacia el comando de la Tercera Brigada de Infantería, Coronel Domingo Monterrosa en San Miguel. Es así como comienza la etapa de mi carrera militar, que fue cimentada sobre la base de la vocación, y comenzamos pues a conocer mucho dentro de la carrera militar. Terminado el conflicto armado salvadoreño, tuve un jefe que me guió mis pasos, el general Jaime Iván García Escobar, y fui conociendo mucho de la doctrina de asuntos civiles. Esto permite interrelacionar la parte militar con la parte de la población civil, y comenzamos a desarrollar muchas acciones cívicas militares. Esto conlleva a que se tengan reuniones con gobernadores, reuniones con alcaldes, y que de esta forma logramos beneficiar a miles y miles de familias en la zona norte del departamento de San Salvador. Finalizado el conflicto, desarrollamos quizás arriba de 500 acciones cívicas militares en estos lugares que habían sido muy golpeados por la guerra, y nos mantuvimos siendo uno de los impulsores de la doctrina de asuntos civiles, desarrollando también apoyo en las diferentes situaciones que se le fue presentando al país como producto de las tormentas tropicales, tormenta Ágata, Stan, la tormenta Aida, todas las tormentas tropicales que nosotros tuvimos, pues la verdad es que estuvimos participando activamente en ellas, y quizá la última actividad más grande en la cual se desarrolló un esfuerzo logístico nunca antes visto en la Fuerza Armada fue cuando tuvimos la experiencia en los terremotos 2001. Se conforma el comando estratégico que fue conformado en la Feria Internacional, el Comando de Operaciones Nacional Integrado, COENI, y desde allí hicimos el esfuerzo por apoyar las dos grandes variantes sobre las cuales la Fuerza Armada apoyó a la población civil, que fue la Operación Pueblo Valiente, que le permitió trasladar miles de toneladas de alimentos para los damnificados a nivel nacional, y esto es algo que la gente que recibió esa ayuda lo debe recordar. Pero también algo muy importante, se construyeron más de 100,000 viviendas temporales para la gente que había perdido su vivienda, para mientras el invierno pues llegaba, y mientras no se construía la vivienda permanente, se hizo esta actividad. Termino yo mi carrera militar de una forma muy honrosa, porque hay que decirlo, el militar que no tiene honor no es militar. Puede ser cualquier cosa, puede ser lo que sea, pero si algo distingue al elemento militar es el honor, y por eso es que cuando salimos lo hicimos con las manos limpias, nos fuimos diciendo por qué nos íbamos, y nos sentimos orgullosos de haber prestado durante 30 años servicio a la patria, haciéndolo de la forma más correcta posible, y nos incorporamos ya de nuevo pues a la vida nacional, y es ahí donde tomo la decisión de impulsar y apoyar las candidaturas no partidarias. El esfuerzo no partidario, no obstante, ya tenía, creo, 2 o 3 veces de haberlo intentado, nunca habían logrado un escaño en la Asamblea Legislativa. Quiero decir que en esa oportunidad obtuvimos 18,400 firmas de apoyo, de respaldo, para poder participar como candidato no partidario. Nos inscribimos en la casilla número 1, y fue así como logramos que ingresara el candidato no partidario que en ese momento se encuentra. Algo muy importante es que el decreto 555 de la ley de candidaturas no partidarias establece que los candidatos no partidarios no tienen vigilancia sobre el día de las elecciones, sobre los votos que recibe. Por lo tanto, el ciudadano elector que emite el sufragio no está garantizado que se le pueda respetar el voto que ha emitido a favor de la persona que lo haya emitido, y que se pueda de alguna forma torcer o moverla para donde corresponda pues el resultado final. Esto me lleva a mí entonces a tomar la decisión de que no obstante no puedo, no quiero verme expuesto a sentir de que no se le respeta el voto del ciudadano. Intenté hacer un esfuerzo por inscribir a un partido político y no
no logro obtener el recurso de apoyo. Inscribir un partido puede andar costando $75,000, y es así como tomamos la decisión de abrirnos un espacio en el Partido de Concertación Nacional, y desde este instituto político buscamos convertirnos en diputados de la próxima Asamblea Legislativa de nuestro país. Coronel, ¿en qué año llega el momento de su retiro de la Fuerza Armada? Yo estoy retirándome ahí por finales de diciembre del año 2016. Es reciente relativamente, coronel. Sí, y estamos muy satisfechos de haber cumplido ese paso por la institución armada, que es de mucha honra. Yo quiero decirlo que durante 30 años en los cuales su servidor prestó servicio a la institución armada, lo hizo respetando todas las normas de los derechos humanos, fortaleciendo la doctrina de los asuntos civiles, y eso me permitió tener una gran interacción con los ciudadanos, saber conocer de primera mano sus necesidades y poder atender muchas de las solicitudes que antes, te digo, antes la población llegaba a que le resolviera el cuartel las necesidades que tenía. Luego, posterior, porque las alcaldías no tenían mayores recursos para hacerlo, pero luego de que el gobierno va descentralizando un poco los recursos del Estado y fue creando el FODES, que es una cantidad de dinero que se entrega para desarrollar las obras que el Estado debería hacer de forma centralizada, y que ahora lo hagan de forma descentralizada las alcaldías, ese dinero que debía ocuparse estrictamente para eso, pues, ya ahora las alcaldías tienen con qué atender las necesidades de la población, que son muchas, que nunca se va a poder, dentro de la pirámide de las necesidades, atender todas las necesidades que la población demanda, pero sí creo que es algo muy importante, que aprendimos y conocimos que hay que estar cercano del lado del pueblo, y no solamente en momentos de actividad política, sino que en todo momento que la situación lo requería, pues dimos una mano, ofrecimos una mano, y mucho de mi nombre se comenzó a escuchar en muchos de los pueblos, de los caseríos, de los poblados, y esto permitió definitivamente ir acuñando un nombre al coronel José Antonio Castillo, no solamente como alguien relacionado con las necesidades de la población, sino alguien que estaba también escribiendo temas de geopolítica. Tuvimos una participación muy activa, nos convertimos también en apoyar los esfuerzos de la Universidad de El Salvador desde la geopolítica y la geoestrategia, impartiendo conferencias y fortaleciendo a la Escuela de Realidad Nacional que tiene la Universidad de El Salvador en el área de geopolítica, y también impartimos diplomados sobre formación política en la Universidad Tecnológica, y todo eso me ha ido a mí permitiendo fortalecer el ámbito de conocimientos políticos, sociológicos, que tanto se requiere para que un ciudadano que aspira a convertirse en un miembro de la política nacional tenga bien claro de que afuera existen necesidades muy grandes de la población, y que la forma de cómo se debe legislar debe estar orientado. Decía de que es muy importante para un político que conozca dos situaciones bien principales. Uno, legislar en favor de la población y no de los intereses políticos. Y dos, combatir el cáncer de la corrupción que tanto agobia a la sociedad salvadoreña, y creo que sobre la base de ello es que hemos tratado nosotros de delinear una serie de aspectos que vamos a considerar en una plataforma que todavía aún se está trabajando, porque la política tiene que irse actualizando sobre los temas más importantes del país, pero creo de que con todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, podemos aportar mucho desde nuestra experiencia al seno de la Asamblea Legislativa, y poder ayudar a resolver los problemas que tiene nuestro El Salvador. José Antonio Castillo, ¿cómo es ahora en la vida de retiro, la vida familiar? ¿Cuáles son sus entretenimientos? ¿Qué disfruta hacer en sus tiempos libres? Para que todos los televidentes y cibernautas conozcan más a la persona. Bueno, yo provengo de una cuna muy, muy humilde, yo quiero decirlo con toda franqueza. O sea, yo provengo de una familia muy pobre.
a mi padre, que prácticamente es el orgullo mío, un saludo a mi papá, me enseñó algo a mi hijo, me dijo, yo lo único que le puedo heredar a usted es el apellido, cuídelo, respételo, no permita nunca que se lo vayan a manchar ni a denigrar. Y eso me permitió a mí, pues, irme desarrollando con las limitantes. Crecí en un cantón, hasta los 12 años pude tener zapatos. Tuve que ir a estudiar interno a una escuela porque no tenía forma de pagarme mis estudios superiores en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Yo practico deportes, hago aerobismo, fútbol, ya a estas alturas jugamos papi fútbol. Hemos estado activos aún en esta pandemia, nos hemos dedicado siempre a ayudar a la gente que más lo necesita, con mucha humildad, pero con mucho orgullo puedo decir que en esta pandemia hemos podido llevar más de 700 bolsas solidarias muy grandes, porque fueron regaladas por los hermanos, por los compatriotas en Estados Unidos, y su servidor hizo el trabajo de distribuirlas, de entregarlas a la gente que más lo necesitaba. Pudimos llegar a 9 departamentos de El Salvador, desde Usulután hasta Santa Ana, llevando estos paquetes de alimentos muy grandes y que al final le llenan a uno de una inmensa satisfacción saber que podemos servir y que podemos suplir las necesidades de alimentos que tenía en ese momento mucha de la gente que estaba necesitando comida cuando todavía no alcanzaba el gobierno a distribuir sus bolsas de alimentos. Lo hicimos antes que llegaran esos paquetes de alimentos. Comenzamos a llegar a lugares muy, muy pobres, escogimos, seleccionamos a los lugares más pobres como los lugares donde teníamos que llevarlo. Y no lo hicimos porque yo soy candidato a diputado por San Salvador. Si yo lo hubiera hecho, lo políticamente correcto era trasladar 700 paquetes de alimentos a las áreas donde yo espero recibir un voto. No, lo hicimos donde la pobreza lo necesitaba, donde la gente estaba demandándolo, y fuimos a 9 departamentos del país donde yo no voy a recibir ningún voto, pero yo creo que algo que el político debe ir cambiando es que yo creo, y esto lo quiero afincar como un lema para mí, yo quiero hacer lo correcto. Y le digo al ciudadano que mi compromiso es hacer lo correcto, no hacer lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto puede ser muy beneficioso institucionalmente para el partido o en un momento determinado para mí, pero hacer lo correcto, ese mensaje que la señora embajadora de los Estados Unidos cuando se retiraba del país, Jean Manés, dejó, Jean Elizabeth Manés dejó en la Asamblea Legislativa un mensaje para los diputados y les dijo, ustedes deben hacer lo correcto. Y lo correcto está cimentado sobre la base de que aquello que es éticamente correcto para la población, que es éticamente correcto para mi persona en mi calidad de ciudadano, porque yo no quiero ser cuestionado el día de mañana. Si no fui cuestionado en 30 años que le presté servicio a la patria, mucho menos quiero ser cuestionado ahora, en los cuales desde la función pública y desde el primer órgano de Estado pueda aportar toda mi valoración, todo mi conocimiento para ayudar a enrumbar a nuestro país en los muchos problemas que tiene, y también poder apoyar desde la legislatura todas aquellas acciones que conlleven el respaldo para la población salvadoreña y hacerlo bajo el conocimiento que hay que hacerlo lo correcto, no lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto puede tener beneficios a corto plazo, pero hacer lo correcto va a dar una paz y tranquilidad para el resto de la vida. Coronel, antes de hacer el corte, quiero que le envíe un mensaje a su padre, ese señor que le mostró, que le modeló principios y valores y que le animó a ser ese espejo en el cual usted se animaría a ingresar a la carrera militar. Sí, yo, la verdad, me siento muy feliz de saludar a mi papá. Mi padre es el sargento Leonzo Castillo Jovel, vive en Mexicanos, tiene 94 años de edad y
Yo recuerdo una de las anécdotas que mi papá me contó, y fue de que él impuso una sanción a alguien que se había pasado un alto. Mi padre fue de los primeros motorizados de la Policía Nacional, y él lo detuvo. Y este ciudadano le hizo la observación de que estaba infringiendo la ley y que pues lo animaba a que no volviera a cometerlo. La persona creo que iba con un par de tragos, de bebidas alcohólicas, y le ofreció a mi papá un billete de 100. 100 colones allá por los años 60, era mucho dinero en El Salvador. Y mi padre le dijo de que no tenía ninguna necesidad de recibirle su dinero. Así que él volvió a insistirle de que le entregaba ese dinero, y lo estaba sobornando prácticamente. Mi padre en 3 veces le dijo que no podía recibir ese dinero. A la tercera vez que el ciudadano le ofreció el dinero a mi papá sacó las esposas, lo esposó y lo remitió a la Policía Nacional. El director de la policía elaboró un mensaje para las unidades, poniendo como ejemplo lo que mi papá había hecho, y lo promovieron a él, lo mandaron con salario de oficial a un puesto en Chalatenango. Y recuerdo lo que mi papá me enseñó a mí, es que el honor, que la honradez a largo plazo paga, y que todo aquel dinero mal habido que se pueda hacer en la vida al final se termina volviendo humo. Y por eso, gracias Ricardo, porque sí me has tocado los sentimientos de un hombre tan bueno, tan noble que tengo. Mi padre está vivo, y le doy las gracias a mi padre por haberme enseñado un principio de honradez sobre los cuales uno debe caminar. Y mi padre siempre me dijo a mí: hijo, cuide su apellido, es lo único que yo le puedo dar a usted. Con muchas limitaciones nos mandó a la escuela, éramos 7 hijos, 4 hermanas, 3 varones, y hasta la fecha yo puedo decir de que mi padre, Leoncio Castillo Jovel, es el mejor ejemplo de hombre que yo he tenido en la vida, sobre el cual puedo afincar mis aspiraciones, porque pretendo volver a caminar los pasos que él siguió. Un hombre honesto, un hombre honrado, del cual yo me siento profundamente orgulloso. Gracias, Coronel Castillo, por este mensaje tan emotivo, tan lleno de amor hacia su padre. Le mandamos un saludo. Canal 67 tiene una gran audiencia en el municipio de Mexicanos, y hasta donde se encuentra don Leoncio, bendiciones. Gracias por formar a un patriota, y ahora con su bendición y la ayuda de sus seguidores aspira a ser diputado por el departamento de San Salvador con el Partido de Concertación Nacional. Al regresar conoceremos más de la visión de país del coronel José Antonio Castillo. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Transmitimos en señal abierta a nivel nacional. Canal 67, cables de las compañías Claro y Tigo, y a través de nuestras multiplataformas de redes sociales. En esta ocasión, conociendo más la vida del analista político y ahora candidato a una diputación por el departamento de San Salvador, por el Partido de Concertación Nacional, el coronel en la situación de retiro, José Antonio Castillo. Coronel, ¿por qué decidirse por el Partido de Concertación Nacional? Sabemos de que ellos mantienen mucho liderazgo en ciertas comisiones de la Asamblea Legislativa, se les vincula a los gobiernos dirigidos por militares en décadas anteriores, con mucha trayectoria, mucha obra de infraestructura que dejó el Partido de Concertación Nacional, PCN.
¿Cómo llega usted? Sé que tenía propuestas de otros institutos políticos, pero ¿por qué decidir por el PCN? Fíjate que, y regresando nuevamente a mi papá, quizá yo era un niño cuando en las calles empedradas de Santiago Nonualco mi papá me llevó a escuchar un meeting del candidato a la presidencia de la República, en ese momento el coronel Arturo Armando Molina. Yo recuerdo que mi papá cargado en los hombros llevaba al niño. Yo no sabía nada, pero vi un mar de banderas azules y el himno del Partido de Concertación Nacional. Yo creo que es en ese momento Conciliación Nacional. Yo creo que este es el momento de hacer una valoración de lo que hemos caminado en política en nuestro país, en qué es lo que hemos hecho, qué me lleva a mí pues a buscar que sea el PCN el partido en el cual yo voy a postularme. Primeramente, y alguien lo manifestaba en Apopa, el partido, todo lo que tiene la nación, casi en su gran mayoría, lo hizo el PCN. Y cuando hablamos de eso, yo creo que esta es la oportunidad de hacer una memoria de qué fue lo que el PCN construyó. A partir del momento de los gobiernos en los cuales se comienzan los famosos gobiernos militares, mira, la creación de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, más de 5 presas construidas en los gobiernos de Conciliación Nacional, la creación de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la creación de la carretera del litoral, cómo vemos que se fue aprobando la construcción de obras importantes como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Se construyeron viviendas populares para la clase media y por eso es que tenemos ahora la colonia Ibu, la colonia 5 de noviembre, la colonia Sacamil, la colonia Modelo, la colonia Montserrat, la construcción de todos los turicentros que tiene nuestro país, Los Chorros, Atecosol, Ichamichen, la cueva, la cueva de Moncagua, la inauguración de los ferrocarriles de El Salvador, la construcción de la presa El Guajoyo, la construcción del puerto de Acajutla, la inauguración de la Feria Internacional de El Salvador, Cisco, la promulgación de universidades privadas, el crecimiento económico del 4.6 que nunca se ha vuelto a tener, la inauguración de la era de la televisión y de los bachilleratos diversificados en nuestro país, la construcción de la central geotérmica Los Ausoles, la inauguración de la presa 5 de noviembre, la inauguración del aeropuerto internacional de El Salvador, la construcción de la carretera de Comalapa, la construcción de la zona franca San Bartolo, la construcción de Fenadesal, de la central azucarera, del Banco de Fomento Agropecuario, la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa, del edificio de la Corte Suprema de Justicia, la carretera panamericana, la carretera del litoral, los puertos, los aeropuertos, las principales obras del país fueron realizadas en gobiernos de Conciliación Nacional con muy bajo presupuesto y sin endeudar a nuestro país. No se habla de que hayan gobernantes del Partido de Conciliación Nacional que hayan terminado enriqueciéndose a costa del erario nacional. No se habla de gobernantes corruptos que terminaron con cientos de millones de colones en ese tiempo, en ese momento. No pasó eso. Lo que sí se dejó es una gran cantidad de obras físicas que todavía subsisten. Lo que sí se dejó es obras, por ejemplo, el Estadio Nacional de la Flor Blanca, ahora el Mágico González, construidos en periodos de gobiernos militares. Cuando hacemos toda ese tipo de valoración y podemos observar cómo se está construyendo en nuestro país una obra que posteriormente mucho de ello fue destruido en el conflicto armado, por ejemplo, los puentes de Oro, Puente Cuscatlán, podemos decir y valorar que muy probablemente los gobernantes militares tuvieron una visión geoestratégica para nuestro país sobre la base de la teoría del desarrollo económico en ese momento. Decir esto conlleva a que muy probablemente tengamos y podamos ahora nuevamente en un país ahora altamente endeudado, con más de 20,000 millones de dólares de deuda, en las cuales no se ha construido ni una tan sola presa hidroeléctrica. No tenemos obras de gran calado de la cual nosotros podamos hablar. Ya no se construyó otro aeropuerto más, ya no se construyó otro puerto más. Y el que se construyó se convirtió en un elefante blanco que únicamente le está sirviendo al país para drenar los recursos. Todo esto, cuando yo veo y creo de que estamos a las puertas de una situación
crítica a la cual hemos llegado a una situación en la cual nuestro país está enfrentando una situación de ingobernabilidad política, de una situación de alto endeudamiento, una situación de altos niveles de corrupción en el país, no solamente reciente, sino actual. Cuando vemos la forma oscura, opaca, en la cual no se fomenta la transparencia, no se fomenta la rendición de cuentas. Todo esto nos lleva a que podamos nosotros, y en lo particular mi persona, convertirse en alguien que tenga que decir la verdad, en alguien que no le va a temblar la mano para decir que algo no se está haciendo correcto. Y sobre la base de ello, hablando con las autoridades del Partido de Concertación Nacional, yo pedí mucha independencia para poder votar de acuerdo a lo que conviene a la población y no votar lo que le conviene a un partido político o votar lo que le conviene a un gobierno, sino votar por aquello que el ciudadano está necesitando. Y entonces es que estamos modelando nuestra plataforma política para que sea adaptada a las necesidades del país y no a las necesidades institucionales o personales. Coronel, usted es un hombre que conoce de técnica legislativa, ha brindado su servicio ya como asesor a la Asamblea Legislativa, conoce los pasillos, conoce todo lo que se da en el día a día de la Asamblea. ¿Cuál es su proyección en caso de que los votantes le brinden el beneficio de poder convertirse en diputado para el periodo 2021-2024? ¿En qué áreas, en qué comisiones le gustaría trabajar? Bueno, habiendo conocido de primera mano cómo funciona el órgano legislativo a través de las diferentes comisiones que tiene, una comisión muy importante para mí es la comisión política, la comisión también de las reformas legislativas, los puntos constitucionales, comisiones, la comisión de defensa y comisión de seguridad, son comisiones que no pueden pasar inadvertidas para mí, pero en este caso, formando parte de un instituto político, desconozco cuáles son las comisiones a las cuales puedo yo ser asignado, porque ya no depende de mi persona, sino que estoy ligado al mandato imperativo de un partido en el cual, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a los reglamentos internos, vamos a ver de qué forma podemos contribuir. Pero sí creo de que es muy importante resaltar que aquellas comisiones que tienen más de lleno el peso del accionar a la población son las comisiones en las cuales voy a pretender participar. Coronel, hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Tenemos diferentes militares en situación de retiro que han llegado en diferentes periodos legislativos a ocupar un escaño legislativo. Y cuando se han involucrado en la comisión principalmente de defensa, ha sido muy pobre el trabajo de propuesta elaborada y estructurada para apoyar a nuestra gloriosa Fuerza Armada. ¿Por qué se ha dado ese fenómeno? ¿Por qué se muestra algún tipo de descontento, de resentimiento y no se puede dejar atrás la experiencia negativa que se pudo haber vivido por diferentes circunstancias estando de alta, pero dejar atrás ese pasado en beneficio de la generación actual y la futura de la Fuerza Armada? Sí, es bien importante los temas de la defensa nacional y el poco conocimiento de lo que es la defensa nacional en nuestro país puede a veces llevar a tener valoraciones inexactas de lo que el rol que debe asumir la institución armada. En lo particular, yo creo que hay temas muy importantes sobre los cuales la población debe conocer. No solamente los temas de la defensa nacional, sino también algunas situaciones de carácter estratégico para nuestro país. Tenemos la sentencia de la internacional de la Haya, en la cual se dirime la situación muy particular en el Golfo de Fonseca, y tenemos una isla ocupada por Honduras, que es propiedad de El Salvador, la isla Conejo. Yo creo que se ha hecho muy poco por recuperar nuestro territorio, y una de las aristas importantes de la defensa nacional y que la misión constitucional, la Constitución de la República lo atribuye a la institución armada, es la defensa y la integridad de su territorio. Y creo yo que esto es muy importante, que debe conocerse. Por su parte, valoraciones del por qué los militares, ya estando en la Asamblea Legislativa, no pueden desarrollar, y esto va precisamente con
la agenda de los partidos políticos. Habría que ver hasta qué punto los partidos políticos están interesados en temas de la defensa nacional o en fortalecer los aspectos de la defensa nacional. Uno de ellos, el que acabo de mencionar. Es muy importante que estudiemos esas situaciones que han venido presentándose, porque para mí también constituye una escuela de lo que no se debe hacer. Creo de que muy en lo particular, yo voy a incidir muy fuertemente por tratar de que estos temas entren a la palestra política y sean de conocimiento de los temas de la agenda legislativa, y ojalá podamos incidir muy fuertemente para poder resaltar bastante de lo que la institución armada hace por nuestro país, y no solamente aquello que se menciona que puede ser prácticamente lo negativo. Hay mucho que la institución armada ha hecho por El Salvador, y mucho de ese legado está cimentado en las obras que hizo en su debido momento el Partido de Conciliación Nacional y ahora Concertación Nacional. Dentro de la campaña política también ha sido muy frecuente que los militares en situación de retiro apelan a los votos de los miembros de las Fuerzas Armadas y su familia, de los elementos de la Policía Nacional Civil y sus familias, de los personal que trabaja en el cuerpo de agentes municipales y sus familias, y hasta los agentes de seguridad privada y sus familias. Al momento de ganar el escaño legislativo, ya no reciben a nadie, ya le dan la espalda a diferentes organizaciones de todos estos grupos relacionados o vinculados a la seguridad pública y privada. José Antonio Castillo, ¿cómo puede comprometerse para no caer en este error que ha sido muy frecuente, al menos en el presente siglo, coronel? Mira, un aspecto muy importante es la desvinculación del político electo con la población. Yo tengo una experiencia muy enriquecedora por mi paso en la Asamblea Legislativa como asesor, y es que un grupo de personas se apersonó a la Asamblea para que les resolvieran un problema sobre títulos de propiedad que ellos tenían desde los años 90, lo recibieron cuando era presidente de la República el doctor Armando Calderón Sol, a través de una iniciativa de doña Elizabeth Calderón, la primera dama de la República. Les dieron unas propiedades, les construyeron unos lotes y unas casas muy bonitas, pero no tenían títulos de propiedad, lo cual le da la garantía, la certeza de la seguridad jurídica. Esto, pues ellos, no obstante que se apersonaron a dos institutos políticos para que les resolvieran, no fueron escuchados. Y de casualidad, una persona me hace una pregunta a mí, que cómo les podía, a dónde podían ellos tocar puertas para que les ayudaran, y les pregunto yo, ¿y cuál es el problema? No, me plantean la situación y les digo, esto tiene solución, y muy rápido. Por la muy buena relación que tengo con el diputado Raúl Beltrán Bonilla, me apersono donde él y les pongo el caso. Él de inmediato llamó a los asesores jurídicos, y te puedo decir que ese problema que estaba sin resolver fue tratado de inmediato, y esperando nada más que resuelva la instancia respectiva. Pero esto es un ejemplo de cómo la población tiene necesidades, muchas de ellas desde la Asamblea Legislativa se le pueden resolver, o se puede coadyuvar con las instituciones responsables para que lo resuelvan. Y de esta forma, yo sí quiero decir que si José Antonio Castillo llega a ganar, esa oficina del diputado sería una oficina de puertas abiertas para atender las necesidades de la población, y no solamente pedir el voto en tiempo de campaña electoral. Sí, pedimos el voto para nuestros compañeros de armas, para los que estuvimos en el conflicto armado, que nos conocemos mucho, también a elementos de la Policía Nacional Civil, en los cuales tenemos muchos amigos. El tema, por ejemplo, en las empresas de seguridad, los guardias de seguridad, que tienen una situación particular muy apremiante, personas que están ganando $130 a la quincena, y que no alcanzan para solventar las necesidades de vida que tienen esta gente, estos guardias de seguridad. Todos estos temas tenemos que ponerlos en la balanza para poder ver de qué forma desde la Asamblea Legislativa podemos ayudar, y no solamente a resolver estos problemas, sino todos aquellos que los ciudadanos puedan plantear en base a diferentes situaciones que las instancias respectivas, porque es el órgano ejecutivo y las alcaldías quienes deben hacerlo,
La Asamblea Legislativa está hecha, su misión es legislar, pero también tiene una vinculación muy directa con el electorado para resolver los problemas que le aquejan, y en ese sentido creo yo de que debe nacer una nueva generación de políticos que esté identificado con los problemas de la población, no solamente en tiempo de campaña electoral, sino también en todo momento, y creo yo que lo más importante es tener una política de puertas abiertas. Coronel, se dice mucho por personas que desconocen el militar retirado, el militar que fue militar, pero es el militar en la honrosa situación de retiro. Y en esa dirección, coronel, usted como ex miembro de los diferentes comandos que participaron, batallones, comandancias que participaron en el pasado conflicto armado, y ahora usted en la honrosa situación de retiro y ahora candidato a diputado, ¿qué le dice a todos esos compañeros de armas que todavía en pleno julio 2020 están pidiendo que se les cumplan los ofrecimientos, las prestaciones y los beneficios al finalizar en 1992 el conflicto? Has tocado un tema muy importante, y este tema tiene que ver con los veteranos de la Fuerza Armada. La institución armada se vio inmersa en un conflicto en el cual tuvo como una misión muy importante defender el sistema democrático de nuestro país y forzar para que al final fuese el ciudadano el que le diera la oportunidad a los cuadros políticos que estaban armados en ese momento como una insurgencia en armas, para que pudieran disputar el poder por la vía política, y la población al final les dio el poder, les dio alcaldías, les dio diputaciones y también les quitó el poder. Creo que el llamado en este momento es a que se respete un derecho que se les ha dado por ley. Se creó la ley especial para los veteranos de la Fuerza Armada y para los excombatientes de la estructura FMLN, que se respete lo que se les dijo que se les iba a entregar. Se les dijo que se les iba a incrementar la pensión. Al momento tenemos 3 meses de que nuestros veteranos militares no reciben la pensión. También se han estancado el proceso de becas. Creo yo que es muy importante hacerle un llamado al presidente de la República para que ordene a las instancias respectivas, se le pague el bono a muchos de nuestros veteranos militares, muchos de los cuales ya están enfermos, muchos que no recibieron ni el bono de los $300, ni recibieron los paquetes de alimentos por ser ya parte de una pensión que reciben. Y pues en este momento creo que muchos de ellos están necesitando, están exigiendo, incluso están haciendo llamados a la movilización de calle. Yo creo que eso no debería ser necesario. Creo que el gobierno de la República debe cumplir su palabra que enseñó cuando el presidente de la República estaba sentado. A la par tenía al sargento Aguillón y al otro lado tenía a un miembro que había sido parte también del FMLN, y les ofreció no solamente pagar e incrementarles la pensión, les ofreció un hospital, les ofreció mejorar las condiciones de vida, y les dijo que en el pasado otros gobiernos habían engañado a los veteranos de guerra y que les iba a cumplir, y lo que estamos viendo ahora es de que están siendo prácticamente invisibilizados, no obstante tener toda esta necesidad. Pero creo yo de que el gobierno de la República tiene los recursos para cumplir, no solamente porque lo que está pidiéndosele o exigiéndosele al gobierno forma parte del presupuesto general de la nación y ha sido presupuestado, sino también porque es una inmensa cantidad de ciudadanos que dio su juventud para servir al país cuando más lo necesitaba. Son 7 gobiernos ejecutivos los que han transcurrido desde 1992 y se les sigue fallando, se les sigue mintiendo a los veteranos de la Fuerza Armada. Incluso de la extinta exguerrilla, muchos, cientos y miles duermen ahora sin haber podido beneficiar a sus familias y por lo tanto el esfuerzo de ellos ha quedado en vano. Coronel, quiero consultarle, usted es un hombre
con mucho conocimiento en temas de geopolítica, geoestrategia, pero ¿cómo combinar estos conocimientos con temas de seguridad nacional, sus campos de acción, ahora que el país quedará muy golpeado con el tema de la pandemia del COVID-19, los diferentes pronósticos y proyecciones de organismos multinacionales nos hacen quedar en un escenario sumamente complicado? ¿Cuál es la importancia de los 4 campos de acción de la seguridad nacional para la reconstrucción del país? Mira, yo creo que es muy importante que el gobierno de la República permita que expertos en temas de economía, en temas de seguridad nacional, de geoestrategia, puedan hacer las más atinadas recomendaciones, porque la situación que se vislumbra sobre nuestro país es muy caótica. Se ha advertido que nuestro país va a tener un retroceso económico de 10 puntos del Producto Interno Bruto. Se ha advertido que vamos a tener más de 250,000 empleos perdidos. Hace 72 horas escuchábamos que la empresa Sambor se retira también del país, y se retira también no solamente de El Salvador, de todo Centroamérica. La situación de la economía mundial va a entrar en una recesión, y esto es muy importante entonces, de que cada dinero que recibe el Ejecutivo y que lo administre de la forma más transparente posible. Yo creo de que la mejor carta de presentación que puede tener el gobierno de la República es la administración correcta de los fondos. No puede permitirse que lo que ya se hizo en gobiernos anteriores, prestarse a la corrupción, prestarse a que no exista transparencia en las instituciones del Estado, prestarse a que no se le dé rendición de cuentas a la población, porque al final no es el sistema de partidos políticos el que le exige rendición de cuentas al gobierno, es el pueblo el que paga los impuestos, el que va a pagar todos los préstamos que se adquieran. Por ello, es muy importante que el gobierno sepa que el éxito de su gestión va a estar y va a rondar sobre la forma de cómo administre los recursos del Estado. Y que es bien importante que se haga una visualización a futuro de lo que va a pasar con un país que tiene 20,000 millones de dólares de deuda externa, de lo que va a pasar con un país que va a tener prácticamente 10 puntos menos de crecimiento económico, de lo que va a pasar con un país que prácticamente va a tener El Salvador la economía más destruida de todo Centroamérica, de lo que va a pasar en una situación en la cual nuestro país entra en un proceso de deterioro económico, y ojalá el gobierno de la República valore, sobre la base de los mejores asesores que pueda tener, todas las implicaciones posibles que le permitan poder salir de esta situación, porque lo que se viene para El Salvador, lo que se viene para el mundo, lo que se viene para Centroamérica es una situación de desaceleración económica que va a incidir prácticamente en el bolsillo de los ciudadanos. Y yo quiero hacerle un llamado responsable a cada ciudadano a que guarde su dinero, a que lo cuide, y que sepa que va a enfrentar una situación con una economía muy crítica, en la cual también esto puede provocar que niveles de seguridad sean desbordados por delincuencia común. Ya estamos viendo asaltos en carreteras. Yo fui testigo presencial de un robo en centro comercial EPA, en el cual tuvieron que perseguir a una persona con escopeta y pistola. Pues no se veía estas cosas. Se va a comenzar a ver con mayor regularidad. Yo te digo, el hambre está apretando, y por eso es importante que el gobierno de la República haga todos los esfuerzos porque la administración de las finanzas sea lo más transparente posible. Que no tengamos ya que escuchar noticias que se le está dando contratos para personas que entregan mascarillas defectuosas, negocios dentro de la familia, negocios dentro del ministro, negocios dentro del grupo familiar. Estas prácticas corruptas que llevaron a los partidos políticos, que en un momento fueron grandes, a caer, no pueden repetirse, porque si no, de lo contrario, lo que va a suceder es que al final también la población va a perder la confianza en el gobierno, y al final va a terminar optando por otras opciones políticas. Coronel, le agradezco el haber aceptado mi invitación. Cuando ya su plataforma individual esté combinada con la plataforma del Partido de Concertación Nacional, nos volvemos a encontrar para conocer ya en detalle cuál es la plataforma
política legislativa que están ofreciendo y los aspectos técnicos y los pilares que tendrán para poder competir el próximo 28 de febrero del 2021. Muchas gracias. No, gracias, Ricardo, a ti y a todos los televidentes. Expresarles mi saludo, decirles que si ustedes lo permiten van a tener un ciudadano que va a hacer lo correcto por este país, porque creo yo que ya es hora y es el momento de que los ciudadanos comprometidos con la patria, con El Salvador, que buscamos dejarle un mejor legado a nuestros hijos a través de la democracia y a través del respeto al orden institucional, demos nuestro aporte y que si ustedes me lo permiten, desde la... Ricardo. Así el mensaje del coronel en situación de retiro, José Antonio Castillo, candidato a diputado por el departamento de San Salvador por el Partido de Concertación Nacional. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima emisión.